El barquero y el filósofo. Cierto día, hace muchísimo tiempo, un erudito filósofo hindú que se hallaba, al menos teóricamente, muy versado en las 4 grandes Biblias hindúes, los Vedas, contrató un barquero para que lo cruzara al otro lado del sagrado río Ganges en una barca de remos. El orgulloso filósofo, quien ociosamente pensaba en la forma de aprovechar mejor el tiempo durante la travesía, se le ocurrió mostrarle sus conocimientos al barquero, por lo cual le preguntó: «Señor barquero, ¿ha estudiado usted la primera Biblia hindú?» «No, señor, nada sé acerca de la primera Biblia hindú», replicó el hombre. Ante ello, el filósofo le miró con suma sabiduría y en forma compasiva le manifestó: «Señor barquero, siento de decirle que sin un poco de conocimiento de la primera Biblia hindú, el 25 de su vida está prácticamente perdido». El barquero recibió este insulto con tranquilidad y continuó remando. Ya habían atravesado alguna distancia a través del Ganges cuando el arrogante filósofo hizo la siguiente pregunta: «Señor barquero, debo preguntarle si ha estudiado la segunda Biblia hindú». El barquero se mostró molesto cuando respondió: «Señor, le digo definitivamente que nada sé acerca de la segunda Biblia hindú». Entonces, con fría satisfacción, el filósofo le manifestó: «Siento decirle que el 50% de su vida está prácticamente perdido». El barquero permaneció sin hablar, a pesar de esta nueva afrenta, y se mantuvo remando. La pequeña embarcación estaba cerca de la mitad del río y el viento comenzaba a soplar con mayor intensidad cuando por tercera vez los ojos del filósofo brillaron con superioridad. «Señor barquero, dígame, ¿ha estudiado usted la tercera Biblia hindú?» A este punto el barquero ya no tenía humor para ser molestado con tonterías. «Ya le dije anteriormente», le respondió en forma impertinente, «que nada sé acerca de las Biblias hindúes». El filósofo entonces le manifestó en un tono pomposo: «Señor barquero, es mi deber anunciarle que el 75% de su vida está prácticamente perdido». El barquero gruñó para sí mismo en forma irritada y deseó con todo corazón que aquel filósofo imposible hubiera encontrado a otra persona que lo cruzara a través del río. Transcurrieron en silencio 10 minutos más, cuando de pronto una tormenta rasgó los velos de las nubes y brotó repentinamente como un demonio sobre las aguas del río, azotándolo y convirtiéndolo en furiosas y agitadas olas. El bote comenzó a moverse como una hoja que flotara en las olas tumultuosas. El pandita temblaba y se estremecía, pero el barquero, con una sonrisa de seguridad en su rostro, le dijo: «Señor filósofo, me ha estado usted acosando a preguntas. ¿Puedo yo ahora preguntarle algo?» Al recibir una respuesta afirmativa, el barquero prosiguió: «Bien, señor filósofo conocedor de las 4 Biblias hindúes, usted ha afirmado que el 75% de mi vida está perdido. Dígame, ¿sabe usted nadar?» A esto el erudito replicó temblando: «No, querido barquero, no sé nadar». Con una sonrisa de indiferencia, el barquero dijo: «Bien, señor, siento entonces tener que decirle que el 100% de su vida pronto se perderá». Como cumpliendo su profecía, un fuerte soplo de viento volcó el bote y el filósofo hindú se ahogó. Mas el barquero, nadando con poderosas brazadas, venció las olas y llegó a salvo a la playa. No importa cuán prósperos o poderosos podamos ser, mientras no comprendamos el arte de comportarnos correctamente y de vivir en forma justa, nos podremos ahogar en el mar de las dificultades.
Pero quien conoce el arte de nadar a través del tumultuoso río de la vida, al llevar a cabo las acciones correctas en el tiempo preciso, puede resistir los embates de todas las pruebas de la vida y nadar con poderosas brazadas de voluntad hacia las playas de la satisfacción plena. El ciervo almizclero del Himalaya. El almizcle es una sustancia muy valiosa que posee una extraordinaria fragancia. Se encuentra en un saco que se halla bajo la piel del abdomen del ciervo almizclero macho, el cual habita en las montañas más elevadas del Himalaya en la India. El arrebatador aroma del almizcle emana secretamente del ombligo del ciervo almizclero cuando éste alcanza cierta edad. El ciervo se excita por el atractivo aroma del almizcle y retoza oliendo bajo los árboles y en ocasiones durante varias semanas busca por doquier la fuente de tal fragancia. Se encoleriza y se torna muy inquieto al verse imposibilitado para acertar el origen del perfume del almizcle y encuentra la muerte al saltar desde los elevados acantilados hacia el valle en un desesperado intento por descubrir el origen de tan singular fragancia. Los cazadores lo encuentran muerto y le arrancan la bolsa de almizcle. Un poeta iluminado cantó una vez: «Oh, tú irreflexivo ciervo almizclero, la fragancia buscas por doquier excepto en tu propio cuerpo. Es por ello que no la encuentras. Si sólo hubieras tocado tu ombligo con tu nariz, habrías descubierto el apreciado almizcle y habrías evitado arrojarte hacia las rocas del abismo». ¿No crees que la mayoría de la gente se comporta como el ciervo almizclero? A medida que se desarrolla, busca por doquier, excepto en sí misma, la felicidad eternamente fragante, bien sea en el juego, la tentación, el amor humano o en el evasivo sendero de la riqueza, hasta que finalmente salta del acantilado de las elevadas esperanzas hacia las rocas del abismo de la desilusión, al no encontrar la verdadera felicidad que se oculta dentro de lo más recóndito y secreto de su propia alma. Si solo encauzaras la mente hacia tu interior durante la diaria meditación profunda, descubrirías la fuente de toda la dicha verdadera y perdurable que existe dentro del más íntimo silencio de tu propia alma. Amado buscador de la felicidad, no seas como el ciervo almizclero que perece buscando la falsa alegría en el sitio erróneo. Despierta. Intenta encontrar tu dicha en la cueva de la profunda concentración. El hijo que amaba más a los milagros que a Dios. Vivía de incógnito un gran sabio acompañado de su esposa, su hija y un hijo dotado de tendencias espirituales. Este gran sabio vivía en el mundo aunque su conciencia no pertenecía al mundo. No obstante, él conservaba muy ocultos sus logros espirituales tras la apariencia de una falsa existencia mundana. Habiendo heredado el hijo las elevadas cualidades de su padre, espontáneamente comenzó a desarrollar un anhelo por la espiritualidad. El padre ayudaba a su hijo en una forma indirecta y era muy cuidadoso de no revelarle su propia naturaleza real. Algunas personas espirituales que consideran el amor divino como su más preciada y sagrada posesión, conservan su amor oculto, mas no sólo de las personas mundanas escépticas, sino hasta de sus más cercanos compañeros terrenos. El hijo no imaginaba que su padre fuese un maestro espiritual, y ello se debía parcialmente a que el santo estaba muy próximo a él y parecía llevar a cabo el papel de un padre de familia común.
a pesar de numerosas súplicas para que permaneciese en el hogar y buscara allí a Dios. El hijo abandonó su heredad y se dirigió a las profundidades de la selva del Himalaya en búsqueda de un instructor espiritual. Allí conoció a un tibetano hacedor de milagros y permaneció bajo su tutela durante 20 años. El hijo asceta adquirió un gran conocimiento del arte de efectuar maravillas de orden fenoménico y, envanecido por sus poderes milagrosos, regresó a su aldea nativa. El pequeño pueblo vibraba de excitación ante el advenimiento del ejecutante de experiencias fenoménicas. El hijo mostró sus milagrosas proezas. Corrieron exagerados rumores acerca de sus prodigios hasta que finalmente llegaron a oídos de su padre, quien, poseído de curiosidad, envió por su hijo. Con gran afecto se encontraron, mas el hijo no podía ocultar su complejo de superioridad. De inmediato comenzó a ufanarse ante su padre de los milagros que él podía realizar. Su santo padre le escuchaba impasible. «Hijo, ¿qué sabes hacer?», preguntó el padre humildemente. «¿Qué puedo hacer?», preguntó el hijo con una sonrisa de soberbia. Él condujo a su sereno padre hacia las orillas del río Ganges y exclamó: «Padre, contempla la maravilla que efectuaré ante tus propios ojos». El hijo, que efectuaba milagros, de inmediato caminó sobre el estruendoso río Ganges hasta llegar a la otra orilla sin haberse siquiera mojado los pies, y regresó al sitio donde su padre le miraba. «Padre, ¿no te parece maravilloso?». El padre, que hasta ese momento sonreía, frunció el ceño. Con un semblante severo, suavemente le amonestó diciéndole: «Hijo, durante largo tiempo había estado yo asombrado porque creía que habías logrado algo real, pero ahora estoy muy decepcionado». «¿Cómo te atreves a ridiculizar los milagros que el mundo me aplaude?», dijo irritado el hijo. Pero su padre firmemente reiteró: «Hijo mío, estoy desilusionado. Veo que has desperdiciado 20 preciosos años de tu vida para aprender una forma milagrosa de caminar sobre el Ganges, la misma proeza que nosotros efectuamos pagando simplemente unos cuantos centavos al barquero. Dime, ¿por qué desperdiciaste 20 años solo para ahorrarte unos cuantos centavos?». Súbitamente el hijo despertó de su sueño de soberbia y permaneció con la cabeza inclinada ante la sabiduría de su padre, quien le dijo: «Hijo mío, no ames más los milagros ni el poder sobre la tierra que a la fuente que puede efectuar todo milagro. Si caminas por el jardín del silencio hacia los encantos exóticos del hermoso palacio del infinito que se halla rodeado por la luz de la aurora, no te desvíes entonces hacia los capullos de estrellas y las bellezas de la naturaleza. Si has de alcanzar el palacio de la infinitud, no te extravíes en las bellezas de la finitud. Si marchas en dirección al palacio y te absorbes en las bellezas y el encanto del jardín que rodean al palacio, jamás llegarás a tu destino. Ambicionar los poderes milagrosos más que a Dios, la fuente de todo poder, revela ignorancia. Es insensato preferir el jardín de los deseos salvajes, pleno de abrojos, en lugar del palacio de la satisfacción completa. Constituye una regresión deleitarse con los pseudoplaceres, en lugar de preferir la auténtica dicha suprema del alma. Aferrarse al falso poder evanescente en lugar de adherirse al poder permanente e ilimitado constituye un juicio erróneo. Amar las cosas que Dios ha creado más que a Dios mismo no es de sabios.
satisfacerse con los milagros de corta duración en lugar de preferir el milagro perenne del contacto con Dios. Es absurdo. Después de lo dicho, el padre permaneció en silencio y su hijo se sintió avergonzado. El mismo concepto precedente se ilustra en las sagradas escrituras cristianas e hindúes. Jesús abandonó el evanescente reino de la materia al preferir el reino imperecedero del espíritu. Krishna, el gran profeta de la India, afirmó que la gente apegada a sus posesiones aman las cosas materiales que suponen poseer, cuando en realidad solo se les ha concedido el uso de dichos objetos y deberán abandonarlos a la hora de la muerte. Hasta el hombre más rico muere pobre. Jesús era pobre en bienes terrenales, pero murió rico de inmortalidad y conocimiento universal. Krishna afirmó que el ejecutar conscientemente los deberes del mundo conduce al logro de una recompensa material temporal, aunque uno olvide a Dios. Pero tal proceder jamás atraerá la recompensa eterna de la bienaventuranza de Dios. Desde todo punto de vista es correcto buscar solamente a Dios, abandonando todas las ambiciones materiales a fin de vivir una vida contemplativa, como numerosos anacoretas lo hacen, puesto que ningún deber es superior al de buscar y encontrar a Dios. No podríamos desarrollar ninguna actividad si no hubiésemos ya recibido de Dios el poder omnipotente. Pero para quienes debéis desempeñar vuestras obligaciones materiales, el hecho de ejecutar dichas actividades en forma correcta, al mismo tiempo que meditáis constantemente en Dios, constituye la actividad suprema. Abandonar tu obligación hacia Dios es el peor de los pecados. No pensar en Dios al ejecutar los deberes menores es un pecado inmensurable. En tanto que abandonar los deberes menos importantes para pensar en Dios es perdonable. Dios dice, si al amarme en verdad y al afirmar que soy yo tu única verdadera posesión, olvidas tus deberes menores, yo te liberaré del pecado ocasionado por no ejecutarlos. Pero recuerda que están muy distantes de mí quienes no ejecutan ni sus deberes materiales, ni la suprema obligación de mantener un contacto interno conmigo. Serán también alejados de mí quienes huyan de sus deberes materiales con el pretexto de recorrer el sendero espiritual y acepten para su sostenimiento las dádivas de los seres que sí cumplen con sus deberes. Un músico peculiar. En el corazón de Calcuta, en la India, vivió hace mucho tiempo un eminente músico. Quienes amaban la música venían de todas partes a estudiar con él. Este hombre famoso poseía una aguda percepción psicológica, enseñando de acuerdo al estado de ánimo y carácter individual de sus estudiantes y al entrenamiento que cada uno de ellos había recibido previamente. Cierto día, dos jóvenes, Juan y José, le visitaron en su estudio. Juan era hijo de un hombre muy rico, mientras que José provenía de una familia relativamente pobre. El profesor conocía el estado financiero de los dos estudiantes. Luego de saludarle, le preguntó a Juan, ¿has estudiado música con anterioridad? No, señor, le respondió el estudiante, mas me gustaría hacerlo. ¿Podría usted decirme, por favor, cuánto me cobrará por las lecciones? El profesor de música respondió, te aceptaré como estudiante cobrándote 10 rupias por lección.
Luego se dirigió a José y le dijo: Dime, por favor, si alguna vez has estudiado música. Sí, señor, le respondió José. He estudiado bastante de música, mas no me parece que pueda yo ejecutar pieza alguna a la perfección. Estudié sin concentración y eso me desalentó. Sin embargo, ahora siento deseos de aprender. ¿Cuánto me cobrará usted? Luego de un considerable periodo de silencio, el profesor le dijo: Te aceptaré como estudiante, mas deberé cobrarte 20 rupias por lección. José se quejó ante la injusticia de cobrarle a él más que al hijo del rico, mas el maestro permaneció firme en su decisión. Hijo mío, le replicó el maestro, debo cobrarte 10 rupias para entrenarte a olvidar el conocimiento musical incorrecto que has adquirido, y además 10 rupias más para enseñarte lo que yo sé. El desarrollo de la fuerza de voluntad en los niños. La voluntad del bebé se llama voluntad fisiológica. Cuando llora, generalmente significa que desea algo debido a una molestia física. Y así, su primera expresión de voluntad es la voluntad fisiológica. Esa voluntad que se debe a una condición fisiológica se llama voluntad fisiológica. Después, cuando el niño crece y obedientemente hace la voluntad de su madre, se trata de una voluntad mecánica o sin pensar. La voluntad del niño es guiada por la voluntad de la madre. Les relataré una experiencia de mi niñez. Cuando estaba en la etapa de la voluntad mecánica, siempre hacía exactamente lo que mi madre me ordenaba y me llamaban un ángel. Pero un día que me llevaron en mi cochecito a un negocio, vi ahí caramelos anaranjados. Estos me atrajeron muchísimo y pedí a la persona que me cuidaba que me comprara algunos. Él no lo hizo. Yo me quedé silencioso y él me llevó a la casa. Después de la cena dije a mi madre que quería caramelos anaranjados. Ella dijo: No, vete a la cama. Después de un rato repetí: Mamá, quiero caramelos anaranjados. La respuesta de mi madre fue un poco más enfática: No, vete a la cama. Yo grité más fuerte: Quiero caramelos anaranjados. Sostuve mi demanda insistentemente hasta que finalmente mi madre tuvo que ir, despertar al dueño del negocio y conseguir esos caramelos para mí. Yo sentí una felicidad inmensa. Y gocé de esa felicidad porque por primera vez usé mi propia voluntad para lograr un deseo. Pero recuerdo que al día siguiente me llamaron malcriado porque insistí en hacer mi propia voluntad, en lugar de acceder a los deseos de mis padres. Madres, no rompáis la voluntad de vuestros hijos negándoles todo tan solo porque son niños. Cuando decidí que deseaba algo que yo sabía que no me hacía daño, los miembros de mi familia accedieron. Pero desde entonces siempre escuché la razón y cuando estaba equivocado, aceptaba la corrección. Pero cuando yo estaba en lo justo, aun cuando toda la familia estuviera en contra mía, yo me mantenía firme. Madres, recordad que tenéis que entrenar la voluntad de vuestros hijos. Cuando se vuelvan voluntariosos por algo que es correcto, no los llaméis malos. No refrenéis su libertad cuando realmente no sea necesario, mas dadles sugerencias con cariño y comprensión de sus propios pequeños deseos. Si tratáis de ahorrar tiempo castigándolos severamente, solamente perderéis tiempo. Razonad con el niño siempre que sea posible y después no digáis nada.
Dejadlo que reciba sus pequeños duros golpes y entonces él comprenderá y aprenderá con mayor rapidez. Los padres a menudo imponen su propia voluntad a los niños. Cuando yo era niño no me gustaba orar como me habían enseñado porque no lo entendía. Pero cuando aprendí a orar con mi alma, mi familia respetuosamente escuchaba lo que yo decía. Da libertad a tu niño y solamente sugiérele con cariño lo que creas que es correcto, porque la fuerza de voluntad del niño debe desarrollarse. La mejor manera de hacer esto es enseñándole al niño a meditar. En esta forma, él empezará a armonizar su voluntad con la voluntad divina y así su fuerza de voluntad se desarrollará en la forma correcta por medio del autodominio. Después que se ha manifestado la voluntad mecánica del niño, se presenta la voluntad ciega de la juventud. Esta fuerza de voluntad es como una pistola que se dispara en el aire. No da ningún resultado excepto un gran ruido. La gente muy joven gasta la dinamita de la voluntad ciegamente. Después viene la voluntad que explota, cuando la juventud deliberadamente explota su voluntad en pasiones y actos desconsiderados. Después de recibir algunos golpes, aprende nuevamente. Los padres deben ayudar a sus hijos a aprender mediante sus propias experiencias que la felicidad se encuentra solamente en el autodominio, en ser el amo de sus emociones y actos, no su esclavo. La juventud necesita saber que la verdadera libertad significa la capacidad de ejercer autodominio en cualquier situación y no la indulgencia en actos explosivos de pasión y falta de consideración que a menudo lastiman a otros y destruyen a quienes los llevan a cabo. El ejemplo, la autodisciplina, la sabiduría y el amor de los padres ayuda al niño a formar un ideal por el cual podrá vivir feliz y constructivamente. Los padres deben meditar regularmente para que el amor que expresan a sus hijos sea una verdadera expresión del amor incondicional de la Madre Divina que todo lo perdona, y para que la disciplina que den a sus hijos sea una verdadera expresión de la sabiduría protectora del Padre Divino. La rana del pozo que se burlaba de la del lago. En cierta ocasión vivía una rana a la orilla de un inmenso lago y gozaba de su libertad en el inmenso volumen de agua y sus infinitas playas. A veces, cuando solía salir del agua, se calentaba en las asoleadas piedras o saltaba por la hierba en las márgenes del lago. Y muy a menudo, cuando esta rana del brillante lago se adormecía feliz en sus orillas, oía el croar de miles de ranas hermanas que habitaban más allá en un cerro vecino. Llena de curiosidad, un día se decidió a sacrificar su asoleado mediodía y se fue saltando hacia el pequeño cerro que le pareció una montaña para dar un vistazo a sus hermanas. Allí vio un charco de agua de empinados bancos, pero era tan pequeño que le pareció un simple agujero de lodo. Un escaso agujero no más ancho que un pozo alimentado por una corriente de agua que derramaba sus aguas en el lago vecino. Pero tan pronto apareció la cabeza de la rana sobre la cima del banco de tierra, cuando todas las ranas del pozo croaron al unísono, dándole la bienvenida en su expresivo lenguaje, diciéndole: «Oh, negligente y desamparada rana, salta aquí a gozar de la hospitalidad de nuestro espacioso hogar». La rana pestañeó al instante, pero moviendo la cabeza, declinó gentilmente la invitación contestando: «Otra vez lo haré, no ahora, amigas». A su regreso al hogar,
La rana del lago casi estallaba de júbilo cuando imaginaba oír de nuevo a la rana habladora, la testaruda líder de las ranas del pozo, que le decía: «Venga a nuestro inmenso hogar». La rana del lago tuvo gran piedad de la ignorancia de esa rana líder y le mortificó bastante contemplar a las ranas viviendo como sardinas en tan reducido lugar. Pero reflexionando se dijo: «Tal vez sea esta una oportunidad para mí de hacer algo bueno. Veamos si puedo ayudar a estas hacinadas ranas trayéndolas a mi amplio y cómodo hogar». Y diciendo y haciendo, se tiró de un brinco al pozo de agua. Al dar el salto, accidentalmente cayó en las espaldas de una rana, pues el lugar estaba tan lleno de ellas que cubrían toda la superficie visible del agua. Enseguida, el líder de la comunidad de las ranas vino saltando sobre sus hermanos esclavos y saludó al visitante interrogándole: «¿De dónde vienes?». La rana del lago respondió: «De un lugar muy vasto llamado el Gran Lago». «¿Cuál es el propósito de honrarnos con tu visita?», interrogó nuevamente. Y la rana visitante contestó: «Para invitarles a todos a mi espacioso hogar, donde no morirán de sofocación, sino que vivirán con entera libertad y seguridad». A lo que la orgullosa líder contestó: «Pero sírvase decirme primero cuál es el tamaño de su hogar». Y saltando un poco en el charco agregó: «¿Es su hogar tan grande como el espacio que he saltado ahora?». Pero la rana del lago, ligeramente divertida, replicó: «No, no, ¿qué va, mi amiga? El lago es muchísimo más grande que eso». La rana del pozo, deseando todavía saber, saltó 2 veces y de nuevo preguntó: «¿Será su lago tan grande como este tamaño?». Y la rana visitante, más divertida aún, respondió: «¿Qué va, chica? Es muchísimo más grande aún». Entonces la rana líder, ya disgustada, saltó de un lado del pozo hacia el medio y preguntó con un tono ronco de voz: «¿Es su lago tan grande como esto?». La rana del lago, croando regocijadamente, exclamó: «Nada, nada, es muchísimo más grande que todo eso». Ya bien mortificada, la rana líder, sacando todas sus fuerzas y llena de ira, saltó de una orilla del pozo a la otra y replicó: «¿Se atreverá su lago a ser tan grande como el nuestro?». Y la rana visitante, con una sensación de suprema superioridad que no podía ocultar, respondió: «¿Qué va, mi amiga? Mi lago es muchísimo más grande que 6 millones de pozos como el suyo». Esta fábula ilustra la forma en que numerosas personas viven en el pequeño y aglomerado estanque de la felicidad de los sentidos, clamando y vociferando por un poco de espacio a fin de disfrutar de la paz. El individuo de inclinaciones materiales no comprenderá las experiencias del hombre espiritual que comulga con Dios y libremente se desplaza por el inmenso lago de la dicha suprema. El hombre, apegado al materialismo y a los sentidos, podrá comprender las limitaciones de su escasa paz únicamente cuando, en verdad, encauce su conciencia hacia la gran expansión de la bienaventuranza, que sólo puede ser alcanzada a través de la meditación. De manera similar, en el mundo encontramos numerosas personas obstinadas que viven confinadas en su escasa experiencia y por los estrechos muros del medio ambiente que les limitan. Pero ellas serán incapaces de concebir las inmensas experiencias de un inteligente viajero hasta que ellas mismas se conviertan en viajeros del mundo. Por otra parte, los seres ligados a sus mezquinas costumbres y apegados a una casta o clase jamás pueden comprender la enorme felicidad que poseen las personas poseídas de una mente comprensiva y liberal, quienes consideran al mundo como su propio hogar y a todos sus habitantes como hermanos divinos y parientes consanguíneos.
Los seres obstinados y confinados en sus prejuicios solo podrán comprender su miserable atmósfera mental que ahoga la sabiduría cuando viajen en un aeroplano del entendimiento por los espaciosos cielos del pensamiento liberal. Asimismo, encontramos gente de escaso conocimiento que son incapaces de penetrar en las profundidades de los seres de amplio saber. Existen también sacerdotes y ministros poseídos de un amplio conocimiento teológico quienes, sin embargo, son incapaces de comprender las ideas y acciones del verdadero hombre espiritual que con el poder de su intuición puede sumergirse en el lago de la verdadera sabiduría. Solo podrán desvanecerse las pequeñas fronteras del entendimiento teológico inundándolas con el poder devastador de la sapiencia directa de Dios, que se obtiene comulgando con Él en profunda meditación. Los fariseos de la época de Jesús vivían en un pequeño estanque de hipocresía e intolerancia. Posiblemente imaginaban que eran felices porque satisfacían su ego al recorrer de una manera hipócrita el sendero de la virtud. Dichos fariseos ciertamente no comprendían la alegría del Cristo, que todo lo penetra, ni la sabiduría de Jesús. Por su ignorancia se convirtieron en los instrumentos de su crucifixión. Solo renunciando a su perversidad, solo siguiendo a Jesús y experimentando la verdad como Él hiciese, hubiesen comprendido sus propios defectos. Asimismo, un religioso fanático siente satisfacción en profesar su religión, mas no puede imaginar la felicidad sin límites de sentir todas las iglesias como una sola iglesia de Dios, todas las religiones como una verdad y todos los religiosos como hijos de Dios. El dogmatista vive en una prisión de limitación y después de atravesar el portal de la sepultura espera vivir en otra prisión de dogmas. El hombre que posee la sabiduría de su realización del ser vive en el corazón de todas las iglesias, en el corazón de todas las enseñanzas y en el corazón de la verdad que todo lo impregna y en el corazón de todo ser humano, porque aquel está en armonía con el corazón que palpita en todas las vidas. Después de la muerte, este hombre encuentra que cada prisión del espacio es un templo del espíritu. Cada chispa de sabiduría es un tabernáculo de su presencia y cada corazón es un santuario del infinito. El dogmatista insiste: mi idea es superior y nadie podrá convencerme de lo contrario. El sabio conoce la verdad y afirma: contemplad, mi amor palpita por igual en el dogmatista y en el liberal, en el amigo y en el enemigo, en el ignorante y el sabio, en las iglesias orientales y occidentales. El hombre sabio conoce esta verdad. Mi alma reposa en el seno de la única verdad y mi conocimiento intuitivo constituye el fundamento de toda enseñanza. En el hombre sabio palpita con inmensa dicha esta realización. Mi sapiencia resplandece en todos los ojos iluminados por la sabiduría. Mi mente reflexiona en todas las mentes juiciosas. Mi regocijo se halla absorto en todos los corazones. Mi vida palpita en todas las venas. Mi amor late en todos los corazones. Mi sonrisa se dibuja en todos los rostros. Soy cual rayos X de sabiduría. Solo duermo en el corazón de las opiniones estrechas, mas con los ojos abiertos, desde el corazón de toda vida, contemplo toda idea verdadera.
El hombre que fue sanado por medio de la sugestión. Érase una vez un granjero que se hallaba sumido en una interesante conversación con un amigo, cuando repentinamente miró al reloj y comenzó a arrojar espuma por la boca. Ante las alarmadas preguntas de su amigo, el granjero respondió excitadamente: Me siento mortalmente enfermo. Olvidé mis píldoras de opio que diariamente debo tomar a esta hora. Percibiendo la seriedad de la situación, su amigo prontamente aseguró al granjero que él tenía un opio especial que de inmediato comenzó a preparar en gran secreto y pronto se lo proporcionó al hombre agradecido, quien después de unos minutos de profundo estudio de sus efectos declaró que le había gustado tanto que desearía usar siempre esa preparación. Su amigo le invitó a regresar a su casa de vez en cuando por el opio. Al término de un mes de incesante experimentación, el amigo reveló al granjero que las píldoras no contenían opio, sino simple barro y agua de color oscuro. Su esclavitud al opio había nacido de su imaginación. El santo que convirtió a un ladrón. Un piadoso santo llamado Tulsidas solía venerar una imagen de Rama, el profeta épico de la India. Algunos príncipes devotos de Tulsidas, embelesados por la intensa devoción que él sentía por Rama, le habían entregado numerosos utensilios de oro para que él los empleara en sus ceremonias sacerdotales. El santo Tulsidas mantenía siempre el templo abierto hasta de noche, ya que era su costumbre meditar bajo una enramada de fragantes flores que se hallaba a unos 100 metros del edificio. Aunque él meditaba profundamente en Rama, Tulsidas tuvo el presentimiento intuitivo de que sus utensilios le serían robados. Sus temores no fueron infundados, pues un ladrón que se había percatado de los objetos de oro que se hallaban en el templo abierto de Tulsidas había estado vigilando secretamente cada noche para encontrar la oportunidad de robarlos. No obstante, durante 7 noches sucesivas, al acercarse al templo, veía la imagen viviente del profeta Rama, quien se presentaba armado de arco y flechas con el fin de custodiar la entrada. Esto desconcertó al ladrón, pues durante el día él había advertido que ningún centinela había en la puerta y sabía que tampoco podría ser Tulsidas disfrazado de Rama, ya que antes de intentar entrar al templo, el ladrón había tomado la precaución de asegurarse que Tulsidas estuviera sumergido en profunda meditación bajo su enramada predilecta. El ladrón, perplejo, intentó una nueva táctica, para lo cual, disfrazándose de un honorable caballero, se presentó ante Tulsidas y le dijo: Venerable señor, me he enterado que ni de noche cierras la puerta del templo con el fin de que los verdaderos devotos tengan constantemente la oportunidad de entrar a meditar. Durante 7 noches he deseado vehemente entrar al templo a meditar y recibir las sagradas vibraciones, mas no me he atrevido a hacerlo, ya que he visto allí a tu empleado, el centinela, quien se viste como el profeta Rama y está armado de arco y flechas para vigilar amenazante la puerta del templo. Estoy decepcionado de no poder entrar. Lágrimas aparecieron en el rostro de Tulsidas, quien le preguntó al caballero: ¿En verdad has visto a Rama custodiando la puerta del templo? Lo lamento mucho, pediré a mi centinela que no vigile la puerta del templo, a fin de que puedas tú beneficiarte visitándolo en cualquier momento. El santo Tulsidas
Comprendió intuitivamente que su temor de perder los dorados utensilios del templo había ocasionado que el profeta Rama se tomase la molestia de materializarse para proteger los tesoros del santuario. Supo también Tulsidas, aunque no lo dijo, que el individuo disfrazado de caballero era un ladrón. El santo se retiró al templo y meditó el día entero, orando a Rama: Señor, llévate mis utensilios de oro y deja de asumir el papel de mi centinela, cuidando toda la noche sin dormir los utensilios del templo. Estoy avergonzado de haberte importunado con mis temores. Rama apareció en visión y accedió a la plegaria. Creyendo en la promesa de que el templo permanecería sin guardián y asegurándose de que Tulsidas se hallaba esa noche meditando profundamente bajo su árbol favorito, el ladrón se encaminó con paso majestuoso a través del jardín hacia el templo con el fin de robar los utensilios de oro. En la profunda quietud de la noche, ningún dios custodiaba las puertas del templo. Suavemente y de puntillas, el ladrón se dirigió a la puerta y la empujó con suavidad hasta que estuvo abierta y pudo pasar. A nadie vio en el templo, así que rápidamente reunió la mayoría de los utensilios de oro, los metió en un saco y salió velozmente. En el camino encontró a un perro extraviado que comenzó a ladrarle y a perseguirle. El ladrón, que llevaba los utensilios de oro tintineando en su espalda, apresuró sus pasos y corrió en busca de seguridad. Tulsidas había terminado su meditación y descansaba bajo el árbol, esperando el regreso del ladrón, cuando escuchó el ladrido de un perro, los golpes de unos pies que corrían y un sonido tintilante. Al levantarse, se dirigió al templo y descubrió la pérdida de casi todos los utensilios de oro. El santo reunió apresuradamente la pieza de oro sobrante, la ató en una servilleta y corrió en la dirección en que oyó ladrar al perro. Siendo un devoto saludable, Tulsidas corrió como un ciervo y rápidamente alcanzó al ladrón, el cual, lleno de miedo y remordimiento, cayó a los pies de Tulsidas e imploró: Buen santo, te ruego que te lleves tus utensilios de oro, no los quiero. Te suplico que no me entregues a la policía, pues tengo una familia que mantener. El santo Tulsidas rió alegremente y, dando al ladrón unas palmadas en la espalda, le entregó el resto de los utensilios diciendo: Hijo, no te alcancé para apresarte, sino para darte el resto de los utensilios que en tu prisa habías olvidado. Estoy contento de deshacerme de ellos porque distraen mi meditación en mi amado Rama. Hijo, tú los necesitas más que yo. Acéptalos con mi bendición. Sin embargo, te pido que la próxima vez que quieras algo del templo, no lo robes para no envenenar tu vida espiritual. Es preferible que me lo pidas. El ladrón estaba pasmado con la actitud de desapego y devoción, perdón y generosidad de Tulsidas. Arrodillándose, se aferró fuertemente a los pies del santo mientras inclinaba su cabeza sobre ellos y le dijo en voz alta y entre sollozos: Honorable santo, yo soy un ladrón de profesión, pero jamás había visto un ladrón más grande que tú. Hoy me has robado todo, mi cuerpo, mente, deseos, aspiraciones, corazón y hasta mi alma misma. No deseo continuar siendo un ladrón de cosas perecederas. Quiero ser como tú, un ladrón de almas, a fin de que pueda robarlas para Dios. El ladrón se convirtió en discípulo de Tulsidas y siguió al maestro al templo. De allí en adelante ellos caminaron, soñaron y amaron juntos a Dios,
hasta que abandonaron sus cuerpos en la misma forma que una serpiente abandona su piel. Y sus almas renovadas y avivadas fueron guardadas en secreto en el seno de la roca de la eternidad. El relato anterior ilustra que a fin de encontrar a Dios, nuestro amor por Dios debe ser supremo. Por tanto tiempo como un solo deseo material reine en el trono de tu corazón, la deidad cósmica permanecerá oculta de ti en el universo. Debes erradicar todos los deseos por las cosas perecederas, mas esto no te volverá negativo y triste. Por el contrario, significa el logro positivo del verdadero, imperecedero, eternamente renovado y eternamente creciente gozo de Dios a través de toda la eternidad. Tu mente no debe abrigar deseos por los resplandecientes pero frágiles placeres materiales. Lo que el mundo valora más, tú lo debes abandonar si deseas recibir la indestructible y eternamente renovada dicha de Dios. Aunque conquistaras el mundo entero en esta vida, tu pena sería grande si no poses a Dios, porque en el día postrero, cuando abandones las playas de la tierra, nada tendrás que puedas llevar contigo al más allá. No te afliges si, no habiendo logrado nada material aquí, has encontrado a Dios mediante un esfuerzo supremo en tu meditación, ya que entonces, aunque hayas sido pobre a los ojos del mundo, has sido rico a los ojos divinos. Cuando abandones las playas de la tierra, deberás ser capaz de llevar contigo al más allá un imperecedero tesoro divino de interminable paz, adquirido en la meditación, para disfrutarlo allí siempre y por siempre.